querido hermano, ministro de Autonomías de Bolivia, licenciado Hugo Siles Núñez de Prado, bienvenido a nuestro país, bienvenido acá a La Paz. Señor secretario ejecutivo del FRAGMA y de la Confederación Nacional de Municipios de Brasil, querido amigo Gustavo Cesari, señora vicepresidenta de la Asociación de Municipios de Bolivia, concejal Rocío Tavesi, querido secretario de Asuntos Municipales de nuestro país, querido amigo y compañero Ignacio Lamote, señor secretario PYME de la Nación, licenciado Horacio Rueda, señor jefe de gabinete del ministro de Industria de la Nación, doctor Esteban Taglianetti, querido compañero y amigo Rafael Fournier, que está haciendo un gran trabajo al lado de Daniel Scioli, acompañándolo en este nuevo momento que está viviendo nuestro país. Querido director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, querido amigo, compañero, Gilberto Toro, querido secretario ejecutivo de la FAM, licenciado Juan Mateo, señor presidente del Banco Vice, querido amigo licenciado Federico Pastrana, queridos intendentes presentes, y en ellos lo nombro al presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, gracias por hacer un tiempo, al igual que Francisco Charre, que es miembro del Instituto de Capacitación de la FAM, intendente Castelli, a Daniel Sabatino, al señor director político de la Confederación Nacional de Municipios de Brasil, alcalde de Cumaru, Eduardo Tabosa, bienvenido. Al señor asesor del Ministerio de Autonomía de Bolivia, Miguel Jiménez, también bienvenido. ¿Dónde está? Y a los señores intendentes que están presentes. Primero quiero decirles algo, porque seguramente me están mirando a la parte derecha de mi cuerpo, donde no es un golpe, es un orzuelo. ¿Eh? No se ha notado. Bueno, para los que notaron, ese peleó con la mujer. No es cierto, es un orzuelo. Quiero agradecerles a todos los que hablaron. Quiero agradecerte, Dino, fuera del protocolo. Algo que queremos hacer con los Dino es llevar el mensaje de paz a todo Latinoamérica, encarnado con las letras que está generando el Papa Francisco, que, bueno, como me decías recién, cómo quedó encarnado en Bolivia el Papa Francisco, y cómo va generando hasta propuestas políticas. Fíjense que nuestro candidato a presidente ha abrazado una de las propuestas del Papa Francisco: tierra, techo y trabajo, las 3T. Es un tema importantísimo que está pasando en el mundo. Cuando uno ve a nuestro Papa, cuando habló en el Capitolio diciendo lo que pensamos muchos de nosotros, realmente nos sentimos orgullosos y vemos que el cambio es posible. Y como decía recién de Fournier, que el tema, nosotros que lideramos nuestros municipios, podemos hacer un cambio y podemos generar ese cambio en un camino hacia la tolerancia. Es decir, hay una intolerancia que se nos mete de afuera y que nosotros no queremos vivir en países en los cuales las armas, la droga, marquen el escenario político. Nosotros estamos fuera de ese marco y estamos en un marco más que nada de crecimiento, de entender al ser humano desde su ser humano único y no desde las prácticas laditativas. Creemos nosotros que la etapa del colonialismo, donde venían y recibíamos a los hombres del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, con las alfombras rojas, cuando bajaban en el avión y que nos retaban a los diferentes países de Latinoamérica,
con las cosas que debíamos hacer y las que no debíamos hacer, quedó atrás. Este trabajo que se vino haciendo en los últimos 12 años, con presidentes como Chávez, como Evo Morales, como Néstor Kirchner, como Lula, bueno, y así cada uno, Correa, y todos estos presidentes han marcado una Latinoamérica diferente. E inclusive desde las diferentes opiniones que podamos tener en el camino ideológico, pero lo cierto es que América Latina está unida. Y nosotros, los alcaldes, tenemos que seguir uniéndola. La tarea que nos espera ahora es una tarea no fácil, es difícil. Hay que integrar a todos los sectores del municipalismo latinoamericano. Esta es la única organización reconocida por la CGLU y que existe y que funciona a nivel Latinoamérica. Hay que fortalecerla, tiene que ser una herramienta válida para los intendentes en la formación de cuadros municipalistas, que se formen y que puedan afrontar los nuevos problemas con nuevas herramientas. Hoy tenemos otras dificultades, que es el cambio climático, y ese cambio climático hay que afrontarlo de manera diferente. Ya Néstor Kirchner había planteado que los intendentes o alcaldes de alumbrado, barrio y limpieza habían desaparecido y que los intendentes teníamos que tomar absolutamente todos los temas que ocurran en nuestro territorio. Somos líderes elegidos por la sociedad y no podemos decirle que este tema es provincial, nacional, que es un tema judicial o que es un tema legislativo. Todos los temas que ocurren en nuestro territorio hay que abrazarlos, tomarlos y resolverlos. Esta etapa que iniciamos con un nuevo secretario ejecutivo, yo tengo realmente muchísimas apuestas puestas en él, porque realmente es un hombre joven, que lo he visto funcionar junto con otros actores del municipalismo latinoamericano y creo que puede dar mucho en relación con los demás secretarios ejecutivos que son los que hacen funcionar a Flagma. Decirles que por supuesto nosotros los argentinos vamos a estar trabajando en esta sede, agradecidos que esta propuesta haya salido de otros alcaldes de otros países para que la sede sea acá en Argentina. Y acá, bueno, el Toro, los mexicanos, Brasil, Chile, todos apostaron para que la sede venga acá a Argentina. Y acá quiero hacer un agradecimiento a Axel y a Emanuel Lagis y al Banco Vice, que nos permitieron tener una sede, oficinas, que van a ser utilizadas por los equipos técnicos que tiene la Flagma para empezar a articular y mejorar la relación con el municipalismo latinoamericano. Ya no es necesario hoy, con la tecnología, que nos juntemos tan seguidos. Podemos hacer telepresencia, podemos usar Skype, los WhatsApp, los mails, hay un montón de maneras de relacionarnos, porque yo sé que es difícil salir de los municipios. Yo le agradezco a los que han venido de afuera del país para inaugurar la sede de Flagma. Pero bueno, vamos a hacerlo a través de las nuevas tecnologías que están en el mundo y que están para utilizar. Para finalizar, decirle que la agenda discutida en Mar del Plata sigue vigente. Nosotros vamos a generar los debates habidos y para ver. Nosotros somos parte de CGLU, pero también vamos a plantear a CGLU que nosotros no somos chicos para que nos reten, sino queremos ser parte de la discusión grande a nivel mundial y no somos el patio trasero del mundo. Nosotros somos patio importante del mundo. Y de esa manera vamos a actuar. La fortaleza que tienen nuestros países y las posibilidades de crecimiento realmente son envidiables. Y muchas veces esto que somos hacen de que nos denoten y nos pongan el pie